Tenemos el agrado de presentar al profesor Mauricio Gallardo, que es de la Escuela de Ciencias Empresariales de Coquimbo. Mauricio nos va a presentar su tema que tiene que ver con midiendo la vulnerabilidad, ¿cierto? Una pobreza multidimensional en Latinoamérica. Esto se organiza de la siguiente manera. Mauricio tiene alrededor de 40-45 minutos para exponer. Posterior a esa exposición ya se abre la ronda de preguntas, que puede ser pidiendo la mano o también a través del chat, ¿cierto? Haciendo las preguntas para que la podamos leer, ¿cierto? Para toda la audiencia y para que Mauricio nos pueda ayudar con eso. Así que, Mauricio, de nuevo, muchas gracias por estar acá, gracias a los presentes y cuando tú quieras, adelante. Bueno, muchas gracias por permitirme presentar este trabajo. Este trabajo se enmarca en lo que ha sido un proyecto Fondesit que acabo de finalizar, ¿verdad? Que justamente se titula Measuring Vulnerability to Multidimensional Poverty in Latin America, como se llama o sea, parecido a cómo se llama el paper. Hay una diferencia de título, pero es similar, ¿verdad? Porque el proyecto es de métodos y aplicaciones, y acá, bueno, es la aplicación. Este paper es un paper que trabajamos muy cercanamente con la profesora María Emma Santos. La profesora María Emma Santos es una investigadora argentina que es profesora de planta de la Universidad Nacional del Sur y es miembro de un instituto de investigación en economía de la Universidad Nacional del Sur, y también es investigadora asociada del Oxford Poverty and Human Initiative de la Universidad de Oxford. Estuvo varios años trabajando ahí directamente en Oxford, y ahora es investigadora asociada de ese prestigioso centro de investigación. Además, es una experta de nivel mundial en el tema de medición de pobreza multidimensional y fue coautora de Sabina Alquire en el paper donde se hace todo el estudio para el desarrollo del indicador de pobreza multidimensional global, con que el PNUD mide la pobreza multidimensional en el mundo. Pablo Villatoro es el otro coautor. Pablo Villatoro es un investigador de la CEPAL que trabaja justamente en los estudios de pobreza. Es la persona, digamos, de este grupo que es la experta en los datos, en los microdatos, y fue fundamental su incorporación, porque este paper es un paper que es muy intensivo en datos. Y además, Pablo tiene la visión de política pública y ha sido fue coautor de María Emma Santos en otro paper donde ellos diseñaron un modelo de medición de pobreza que es multidimensional, que es el indicador de referencia que se ocupa acá. Y la otra coautora es Vicky Pizarro. Vicky Pizarro ha sido mi asistente de investigación durante varios años. Vicky es ingeniera en sistemas de información y control de gestión y magíster también de esta universidad, de la UCN. Y Vicky fue fundamental también en el tema de programación, porque este trabajo fue muy intensivo en datos y en programación de modelos complejos, ¿verdad? Porque se trabajó con redes bayesianas. El trabajo de Vicky fue fundamental también y, digamos, fue un aporte importante al equipo. Entre los cuatro trabajamos. Este paper fue un paper que costó mucho hacerlo. Aquí hay 2 años de trabajo y es lo que voy a presentar ahora. Quiero poner primero en contexto que este paper es un paper que está en una línea de investigación que yo vengo desarrollando desde hace varios años. Digamos, mi foco de investigación fundamental. Yo también hago otras cosas, pero este es mi foco de investigación, digamos, más importante. Y tiene que ver con la medición de la pobreza multidimensional. Esta es mi línea de investigación. Yo en el 2013 propuse un modelo para medir la pobreza, la vulnerabilidad a la pobreza monetaria, en un trabajo que fue publicado en Economic Letters en el 2013. Fue un resultado importante de mi tesis doctoral.
En el 2018, siguiendo con este tema, yo publiqué una revisión crítica de todo el conocimiento que hay sobre este tema en el Journal of Economic Survey, y esa revisión crítica, bueno, es mi paper más citado. Este paper sistematiza el conocimiento que hay sobre el tema y tiene la ventaja de que, por ejemplo, alguien que se quiera meter al tema de vulnerabilidad, leyendo este paper tiene una visión panorámica de todo lo que ha sido la literatura y de cuál es la discusión que hay, que había hasta por lo menos el 2018 cuando se publicó el paper. Luego, a partir de esos trabajos, yo me gané este Fondesit, ¿verdad? Y de este Fondesit han surgido 3 trabajos importantes. Uno de ellos ya está publicado, que fue publicado el año pasado en Social Indicator Research. Y en este trabajo yo extendí el modelo que yo tenía en el 2013, que era un modelo unidimensional, hacia el espacio multidimensional. Luego hay 2 trabajos más que tienen que ver con ese mismo Fondesit. Uno de ellos fue que yo mejoré la forma de medición, la estimación, mejor dicho, la estimación que había hecho con modelos Probit y Logit, y hice una estimación más apropiada, que es una estimación que utiliza ya modelos multidimensionales para estimar y no modelos unidimensionales como son los Probit y los Logit, a través de clasificadores de redes bayesianas. ¿Ya? Ese está en revisión ahora, todavía no se ha publicado. Y este otro paper, que es el que estoy presentando ahora, con María de Santos, Villatoro y Pizarro, ya es un paper aplicado, donde ya no tiene que ver con desarrollo de modelos, los modelos ya fueron desarrollados en los papers anteriores. Este paper ocupa uno de los modelos que fue desarrollado en el paper de redes bayesianas, para responder algunas preguntas sobre la pobreza multidimensional, sobre la vulnerabilidad de la pobreza multidimensional en América Latina. Para decirlo de manera resumida, el paper se encarga de ilustrar qué ha pasado con los niveles, con las tendencias y con las características de la pobreza multidimensional en América Latina en los últimos 15 años. No puedo obviar hacer una breve explicación de lo que es el concepto de vulnerabilidad, porque aunque, bueno, aquí hay personas en el auditorio que conocen bastante bien la literatura de pobreza y que han trabajado, incluso han investigado en temas relacionados. Sin embargo, el concepto de vulnerabilidad es un concepto complejo y que hay también es un término que se ocupa mucho y que pocas veces se define correctamente. De hecho, nunca se define de manera unívoca. Es un concepto bien controversial del que todo el mundo habla, pero que nadie es capaz de dar una definición con la que todo el mundo esté de acuerdo tampoco. Entonces, debo tomarme un momento para por lo menos explicar de qué consiste la vulnerabilidad, y sobre todo para aquellos que no estén relacionados con la literatura de pobreza y específicamente con la de vulnerabilidad. Bien, debo decir que vulnerabilidad no es lo mismo que pobreza. O sea, muchas veces oímos a los agentes de política pública hablar de los vulnerables como si fueran los pobres, los utilizan como sinónimo y no es así, ¿verdad? Hablan de los más vulnerables como refiriéndose a los más pobres, pero hay una distinción fundamental entre pobreza y vulnerabilidad. La pobreza es una realización efectiva de un estado de bienestar bajo, ¿ya? Que normalmente se identifica por una línea de pobreza. O sea, en el caso de la pobreza monetaria o pobreza de ingreso, que es la más sencilla de entender, una persona es pobre o un hogar es pobre cuando su nivel de ingreso monetario se encuentra bajo la línea de pobreza. Bajo una línea de pobreza que es un umbral que está medido por el costo de una canasta básica, ¿verdad?
Pero eso es un resultado efectivo. La vulnerabilidad, en cambio, es un concepto que tiene que ver con la incertidumbre de ese resultado, porque una cosa es el resultado efectivo y otra cosa es el resultado que puede suceder o no puede suceder. Es decir, la vulnerabilidad está ligada al riesgo de caer en pobreza o de permanecer en pobreza. Una definición intuitiva que voy a sugerir, una que está en la literatura, está, que se ha repetido mucho y yo creo que encuentro que es muy intuitiva, una definición que surgió en un paper de Chakrabarty en el 2002, Chakrabarty et al, porque en realidad fueron 3 autores, él lo que dice es que una forma fácil de definir qué cosa es vulnerabilidad, vulnerables serían aquellos que cuando no son pobres, se encuentran en riesgo de ser pobres. O sea, si yo no soy pobre, pero yo estoy en riesgo de ser pobre, debido a la incertidumbre de los resultados que pueda tener en el bienestar, entonces yo soy vulnerable. Y la otra posibilidad es que yo, siendo pobre, esté en riesgo de continuar siendo pobre. Entonces, tiene que ver, en otras palabras, con el riesgo de caer en pobreza o de permanecer en pobreza. La vulnerabilidad, además, es un concepto ex ante, a diferencia de la pobreza, que es un concepto ex post. Cuando eres pobre, simplemente constatas esta persona es pobre o no, ¿verdad? Constatas el hecho. En cambio, la vulnerabilidad tiene que estimarse. No puedes constatar el hecho de ser vulnerable, no es tan fácil de medir. Al final terminas estimando. Esa medición siempre es una estimación, porque tú tienes que modelar la incertidumbre y tienes que, antes de que se revele el velo de la incertidumbre, tener una idea de lo que podría suceder o no, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es un concepto ex ante. Algunos investigadores también han dicho que es un concepto forward looking, porque a diferencia de la pobreza, que la pobreza vendría a ser un concepto backward looking, porque la pobreza simplemente tú ves lo que pasó. En cambio, en la vulnerabilidad, tú lo que haces es tratar de ver qué es lo que podría pasar en el futuro. Bien, voy a indicar también algunas ideas de los modelos fundamentales que hay sobre vulnerabilidad para que ustedes tengan una idea de qué se trata este tema, y voy a empezar con unos conceptos básicos de lo que es la vulnerabilidad unidimensional, bueno, ustedes pueden encontrar un review de toda esta literatura en el paper que les dije mío del 2018 del Journal of Economic Survey. Pero yo voy a indicar acá, no, o sea, los básicos, digamos, algunos modelos fundamentales de cómo, que han tenido alta preponderancia en la literatura y en las políticas públicas sobre vulnerabilidad. Un concepto que ha sido muy extendido es el concepto de línea de pobreza extendida, un concepto que desarrollaron Cafiero y Bakis en el 2006, y ellos dijeron, ¿saben qué? Bueno, el tema es que como hay incertidumbre, deberíamos además de la línea de pobreza, agregar a la línea de pobreza el costo de un seguro, ¿verdad? Para tener en cuenta que, o sea, que la persona puede, o sea, además de ser pobre, hay incertidumbre, y como hay incertidumbre, entonces tenemos que asegurarlo frente a posibles shocks, y bueno, extendamos la línea de pobreza un poquito más, que sería el costo de un seguro. Entonces, este concepto está muy difundido, el que ocupa el Banco Mundial y el que ocupa muchos países, porque además es fácil de entender. O sea, lo único que hace es aumentar la línea de pobreza. Por ejemplo, la línea de pobreza en Chile en el 2021 para un hogar de una persona es un poquito más de 176.000 pesos. Entonces nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? La línea de vulnerabilidad, pongámosla, el costo promedio de un seguro, supongamos que son 20.000 pesos más, entonces ponemos la línea de vulnerabilidad en 190.000 pesos. Y es una forma bien sencilla de entenderlo. El problema es que, bueno, los seguros son distintos para las diferentes personas porque el riesgo es diferente para diferentes personas. Entonces, no es tan, es sencillo el concepto, pero no es tan fácil de sostener teniendo en cuenta la diversidad de riesgos que hay, que enfrentamos los agentes económicos. Otra forma fácil de definir esto es decir, bueno, pongamos la probabilidad de ser pobre. Si yo tengo una alta probabilidad de ser pobre, que es el concepto de Chaudhuri et al. 2002, y que ha sido un concepto muy popular. Si yo tengo una alta probabilidad de ser pobre, entonces quiere decir que yo
soy vulnerable. Y bueno, este es un concepto más atractivo porque ya es una modelación de incertidumbre. Y además que la probabilidad de ser pobre puede ser estimada y es diferente para cada persona. Entonces es mejor que el concepto de línea extendida, donde yo tenía un seguro único, ¿verdad? Acá esto se puede estimar y ha sido un concepto muy popular. Y después vienen los conceptos de utilidad esperada, que, o sea, son parecidos a los de pobreza esperada, pero en vez de medir una probabilidad, miden una brecha de utilidad, que sería la brecha de utilidad entre lo que sería la utilidad de la línea de la pobreza menos la utilidad esperada bajo la línea de pobreza. ¿Ya? Aquí hay dos trabajos importantes en esta línea, hay más, pero yo voy a mencionar el de Dion y Chester, que son los que pusieron en el tapete de la discusión este enfoque, y luego un enfoque que es muy interesante y muy potente por su base axiomática, y el concepto de Calvo y Dercon. Calvo y Dercon postulan específicamente una forma de la función de utilidad que permite llegar a esta especificación del concepto de brecha de utilidad esperada. Bien, el enfoque que yo desarrollé en el 2013 y que es el que se basa todo el trabajo que yo he hecho hasta hoy, pues en el paper que estoy presentando, está basado en un modelo de media riesgo. Un modelo de media riesgo es un modelo que sirve para modelar situaciones de incertidumbre en que yo puedo comparar los resultados del bienestar de variables aleatorias sin necesidad de conocer las distribuciones, sin necesidad de utilizar modelos de dominancia estocástica, ¿verdad? De primero y de segundo orden, que son más sofisticados y que requieren conocimiento de toda la distribución, sino que yo podría hacer comparaciones de variables aleatorias de manera bien simple, conociendo la media y el riesgo. Estos modelos han sido desarrollados en la literatura, tanto en estadística como en finanzas, ¿verdad? Son modelos conocidos que compiten, ¿verdad? Con los modelos de dominancia estocástica, son más sencillos, menos robustos, pero más sencillos y prácticos. Y además, bajo ciertas condiciones, estos modelos pueden ser consistentes con la dominancia estocástica de segundo orden. Bueno, ¿qué es lo que dicen estos modelos? La base es que somos aversos al riesgo y tenemos, o sea, cumplimos el axioma de no saciabilidad local, ¿verdad? Somos insaciables localmente los consumidores y somos aversos al riesgo. Entonces, en nuestras preferencias, frente a la elección de dos posibles resultados aleatorios del bienestar, nosotros preferimos y el resultado I respecto de J, cuando la media del resultado I es mayor, al menos mayor que J, y el riesgo es al menos menor, ¿verdad? Esto es fantástico porque nos permite construir un preorden completo, siempre y cuando nosotros tengamos igual media o igual riesgo, porque si tenemos igual media, entonces a menor riesgo estoy mejor, y si tengo igual riesgo, a mayor media estoy mejor. Pero es problemático cuando yo tengo diferentes medias y diferentes riesgos. Entonces, hay unos matemáticos polacos, Ogrysak y Rybczynski, que propusieron una forma de resolver esto de manera sencilla a través de un modelo lineal, donde en lugar de hacer estas dos desigualdades, nosotros ponemos la media menos el riesgo, y de esa manera podemos compararlos, los dos resultados, donde obviamente tenemos que ponderar de alguna manera la relación entre media y riesgo, y entonces se introduce un parámetro de media riesgo, que es un parámetro, digamos, de aversión al riesgo, que sería el parámetro gamma, de manera que, por ejemplo, cuando gamma es 0, ¿verdad? Soy neutral al riesgo. Cuando esto es positivo, soy averso al riesgo, y cuando si esto fuera negativo, sería amante del riesgo, me gustaría más riesgo. Entonces, esta es una forma de poder comparar cualquier par de resultados bajo incertidumbre. Ellos demuestran además que bajo ciertas condiciones, si el gamma si este parámetro está entre 0 y 1, esto es consistente con la dominancia estocástica de segundo orden. Y además, ellos muestran que un buen estimador de riesgo puede ser la semidesviación típica a la baja, ¿ya? Yo
a partir de estas ideas es que yo trabajé mi modelo, ¿verdad? Reconociendo que el riesgo relevante de pobreza es un riesgo asimétrico, es un riesgo a la baja, ¿verdad? Y esto tiene que ver con algunos argumentos tanto teóricos y como de la discusión que ha habido en la literatura sobre sobre la aversión al riesgo. En primer lugar, la naturaleza del riesgo de caer de vulnerabilidad a la pobreza es una naturaleza de riesgo a la baja, ¿verdad? Porque acá nosotros estamos midiendo el riesgo de caer en un resultado peor, que el resultado de pobreza. Entonces, lo que importa acá no es la dispersión al alza, sino la dispersión a la baja. Por otra parte, yo argumento que las distribuciones de los resultados del bienestar pueden ser asimétricas y que por lo tanto si nosotros evaluáramos el riesgo de una manera asimétrica, por ejemplo con un parámetro de riesgo como la varianza o el desvío estándar, entonces nosotros podríamos computar erróneamente el riesgo de un resultado no deseado, que es el resultado a la baja, utilizando datos del resultado de la dispersión deseada, que es la dispersión al alza. Entonces, hay un argumento ahí a favor de que deberíamos de ocupar una medida asimétrica que enfatice y se focalice en el riesgo a la baja. Y además hay modelos de comportamiento que se han desarrollado en finanzas que enfatizan el riesgo a la baja. O sea, en la literatura de finanzas se ha argumentado que la dispersión per se no les disgusta a los agentes. La dispersión que les disgusta es la dispersión a la baja. O sea, si yo tengo riesgo de ganarme la lotería, pues yo seré feliz. Pues a mí me encantan los riesgos al alza. Pues el riesgo de que me suban el salario, estoy feliz. El riesgo que me preocupa es el riesgo de perder el trabajo, de enfermarme. O sea, los riesgos a la baja son los que me preocupan. Los riesgos al alza no, pues los riesgos a la alza son maravillosos. Entonces la dispersión a la baja es la que me debería preocupar, y eso ha sido por eso ha sido criticada la varianza como parámetro de riesgo desde Markowitz en el 59 hasta lo que han sido los desarrollos del KPM asimétrico. Hay un KPM asimétrico, ¿verdad?, que tiene en cuenta el riesgo a la baja solamente y no el riesgo simétrico capturado en el parámetro de riesgo que es, a través de la varianza. Para ilustrar esto, voy a mostrar un par de gráficos que ponen en claro esta situación de la importancia de la simetría. Bueno, una de las discusiones que ha habido en la literatura de vulnerabilidad es que la pobreza esperada por sí misma no es un buen, no es un buen indicador de vulnerabilidad, porque la pobreza esperada no es sensible al riesgo. Por ejemplo, acá yo tengo dos distribuciones de ingresos de dos hogares donde tienen la misma media y por lo tanto de resultado, y por lo tanto si la línea de pobreza fuera 1 acá, está normalizada en 1, entonces la pobreza esperada es la misma para los dos hogares. Sin embargo, si somos aversos al riesgo, nosotros preferiríamos la curva de la línea continua porque tiene menor dispersión, ¿verdad? O sea, esperamos resultados del bienestar que sean lo menos riesgosos posible. Por lo tanto, escogeríamos esta curva y no la punteada, que es más riesgosa, tiene mayor dispersión, aunque la media sea la misma. Entonces, lo que yo argumenté en un trabajo anterior es que en realidad no solamente importa la sensibilidad del riesgo a la baja, que es un postulado importante de la literatura de vulnerabilidad, sino también la sensibilidad, perdón, esta es la sensibilidad del riesgo en general, sino también la sensibilidad del riesgo a la baja, o sea que la simetría es importante. Entonces aquí les ilustro el caso en que yo tengo dos hogares que tienen en sus resultados de bienestar, su distribución de resultados con la misma media, que está acá, ¿verdad? Esta es la media, tienen la misma varianza. Sin embargo, la simetría es la misma. O sea, la dispersión es la misma, pero la simetría es distinta, perdón, la simetría es distinta. Uno tiene una simetría negativa y el otro tiene una simetría positiva. Entonces, a pesar de que tienen la misma varianza y la misma media, yo en realidad no estaría indiferente ante estas dos curvas, y yo preferiría la que tiene la dispersión más sesgada al alza que la que tiene la dispersión más sesgada a la baja, ¿verdad? Porque a mí me preocupan más esta dispersión hacia abajo que la dispersión hacia arriba. Entonces,
yo lo que argumento es que la sensibilidad al riesgo a la baja también es importante, no solamente la sensibilidad al riesgo, ¿verdad? Bien, a partir de eso es que yo desarrollé el trabajo del 2020, que es el que está publicado ya en Social Indicator Research, donde de hecho lo presenté en este seminario, me acuerdo, cuando lo estaba recién elaborando, ¿verdad? En el 2018, cuando me había recién ganado el Fondesit, lo presenté en ese seminario, me acuerdo, aquí mismo. Y ese trabajo lo que hice fue, bueno, extender el modelo que yo propuse de vulnerabilidad con riesgo a la baja hacia, hacia el espacio multidimensional, ¿verdad? Y entonces voy a aquí resumir brevemente. Se supone una situación donde hay n individuos, m dimensiones del bienestar, o sea, ya no es un modelo de pobreza monetaria, sino de múltiples dimensiones, en que yo puedo estar privado de bienestar. El bienestar individual del individuo en el periodo T está dado por un vector de resultados de ese individuo, que son resultados aleatorios, son variables aleatorias, todo esto y de 1 hasta m, y que tienen una distribución multivariada, ¿verdad? Correspondiente a todas estas variables aleatorias, que podrían ser métricas o binarias, ¿ya? Pero se supone que podemos predecir de una manera bastante razonable, podemos estimar las medias de esa distribución. No necesitamos conocer la distribución, pero sí podemos estimar las medias y los parámetros de riesgo, el vector de parámetros de media y de riesgo, y también podemos utilizar unos parámetros de aversión al riesgo para todas las dimensiones, que estarían entre 0 y 1, y yo con eso, yo puedo llegar a resolver todo el problema de ordenación de preferencias conforme el modelo de media riesgo que plantea acá, en cada dimensión. En el paper yo hice la aplicación con variables binarias solamente, y para variables binarias, la semidesviación típica a la baja toma esta forma. Quiero aclarar para los que no estén relacionados con lo que es tanto con la estadística, la semidesviación típica a la baja es una desviación típica similar a la desviación típica que ustedes conocen, que es la raíz cuadrada de la varianza, pero en este caso sería la raíz cuadrada de la semivarianza, o sea, que tome en cuenta la dispersión, no de todo, no hacia todas las direcciones, sino solo la dispersión hacia la baja. Es como que tuviera una varianza, una especie de varianza sesgada solo a la baja, no tomo en cuenta todas las dispersiones al alza. Esa es la semivarianza, y la desviación típica a la baja es la raíz cuadrada de la semivarianza. Entonces, si yo calculo esa medida para las variables binarias, toma esta forma donde PM es la probabilidad de ser no pobre en la dimensión M, y 1 menos P es la probabilidad de ser pobre. Se acordarán ustedes que la varianza de una variable Bernoulli es P por 1 menos P. Bueno, la semivarianza es similar, pero pondera más el resultado adverso, que en este caso es este. Acá, aunque este está al cuadrado, en realidad está ponderando menos, porque acuérdense que esto es un decimal, perdón, es una fracción. Entonces, al estar al cuadrado se vuelve más chico, ¿ya? Entonces, pondera más la probabilidad de ser pobre, que es 1 menos P. Y luego, bueno, aplicando la regla que les indiqué con el modelo de media riesgo, yo indico que si la media ajustada es menor que cierto umbral de vulnerabilidad o de probabilidad, eso va a ser, esa persona va a ser vulnerable en esa dimensión. Y después utilizo un modelo AF de Alkire y Foster para la agregación, donde en los modelos, para los que no conocen, en el modelo de Alkire y Foster, además de una línea de pobreza por cada dimensión, que es esta ZM, hay una línea de pobreza multidimensional. O sea, después se hace una suma ponderada de las privaciones, de todas aquellas dimensiones donde están privados
los agentes. Con eso se calcula esto que se llama el score de privación, que en este caso sería un score de vulnerabilidad, no de privación efectiva de pobreza, sino de vulnerabilidad a la pobreza, ¿verdad? Es una, como les digo, una media ponderada, donde estos son indicadores que valen 1 si es vulnerable en cada dimensión M, y este es el peso que tiene esa dimensión dentro del indicador de pobreza. Y cuando eso es mayor o igual que una línea de pobreza multidimensional, en este caso K, entonces se considera que la persona es vulnerable multidimensional. Aquí prácticamente yo estoy ocupando el mismo aparataje del modelo AF de pobreza, pero aplicado a vulnerabilidad. Eso es lo que hice en el 2020 en ese paper que ya se publicó. Ahora, después de eso, yo me replanteé los problemas en términos de la estimación. O sea, no me quedé muy conforme con la estimación que hice, porque fue una estimación en que yo prácticamente ocupé modelos unidimensionales para resolver un problema multidimensional, ¿verdad? Porque ocupé modelos Probit y Logit. Entonces sí, el paper fue un avance importante, pero no me quedé contento porque creo que la forma correcta de hacer la estimación debe ser multidimensional y no unidimensional. Entonces, el asunto es que este es un problema complejo y que requiere modelación de incertidumbre y medir riesgo multidimensional, ¿verdad? Sin embargo, en la literatura, lo que se ha hecho, y el pecado que hemos caído muchos investigadores, incluyéndome a mí en el paper del 2020, es que unos o han replicado las medidas de pobreza, ¿verdad? Sin modelar realmente la incertidumbre, lo que han hecho es replicar medidas de pobreza, y el otro pecado es que ocupar métodos de estimación que enfrentan el problema de estimación multidimensional con unos instrumentos unidimensionales, ¿verdad? O sea, que fue, por ejemplo, lo que hice yo al enfrentar el problema con modelos Probit y Logit. Y en estos pecados hemos caído casi todos, ¿verdad? O sea, yo creo que todos. Calvo, por ejemplo, propuso un modelo multidimensional para medir vulnerabilidad multidimensional, donde extiende su enfoque de utilidad esperada, pero hace las estimaciones por cada dimensión. Y después combina las dimensiones a través de una función CES. O sea, que fue parecido a lo que yo hice. Yo hice estimaciones por cada dimensión y después combiné a través de un modelo AF. Entonces, estos dos caímos en el mismo pecado, ¿verdad? Tanto Calvo como yo, en ocupar modelos de estimación unidimensional para resolver una estimación multidimensional. Abraham y Cavi, perdón, estoy en español, propusieron otra medida de vulnerabilidad, pero en realidad ellos dicen que es de vulnerabilidad, pero en realidad lo que ellos hacen es esto que digo acá, replicar un modelo de pobreza, que es un enfoque FUSI, para medir vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, al final, eso es un modelo de pobreza, ¿verdad? Multidimensional. De hecho, se reconoce habitualmente como un modelo de pobreza multidimensional, y ellos le llaman vulnerabilidad, ¿verdad? Y le llaman vulnerabilidad porque el modelo FUSI es un modelo suavizado. Entonces, por eso es que le llaman vulnerabilidad, porque permite ver diferentes umbrales. O sea, no hay un umbral fijo, sino que el umbral depende de los máximos y los mínimos. Bien. También el OPHI, el Oxford Poverty and Human Initiative de la Universidad de Oxford, utiliza un modelo de vulnerabilidad, que es un modelo de línea extendida. Pero línea extendida, como les digo, significa cambiar la línea de pobreza. Pues ellos lo que hacen es que en vez los que son pobres son aquellos que tienen un umbral de pobreza fijado en 33%, o sea, los que están privados en más del 33% de su bienestar, en las dimensiones de bienestar ponderadas, ¿verdad? Por los pesos que ya dije, esos son considerados pobres multidimensionales, y los que están entre 20 y 33 son considerados vulnerables. En otras palabras, ocupan una extensión del modelo de línea de pobreza extendida de Cafiero y Baki, nada más que a la esfera multidimensional. Entonces, bueno, yo después me di cuenta que yo había caído también en utilizar modelos unidimensionales para hacer una estimación multidimensional. A partir de esto surge el paper del
2021, donde yo me meto ya en los temas de redes bayesianas. Digo yo, no, esta cosa la voy a solucionar de otra forma, la voy a solucionar a través de una estimación multidimensional directamente de todo el sistema de probabilidad. Y eso me lo permiten las redes bayesianas. Y eso es lo que hago en el paper, que también está en revisión. Y uno de esos modelos de ese paper es el que ocupo en este paper que estoy presentando ahora, que es un modelo de redes, un modelo multidimensional, es un clasificador de redes bayesianas multidimensional. Eso es, un clasificador de redes bayesianas multidimensional. ¿Qué cosa es un modelo de redes bayesianas? Una red bayesiana es un par que se define como G teta, donde G es un gráfico acíclico dirigido, como el que tenemos acá. Este gráfico refleja toda una red de probabilidades. Todas estos circulitos son cada uno de ellos una variable aleatoria. Este que tengo acá es la variable aleatoria de ser pobre o no pobre, multidimensional. Esto son las variables aleatorias de estar privado en cada una de las dimensiones, y estas X son las características del hogar, ¿ya? Entonces, en un clasificador bayesiano, lo que hace es que a partir de las características te predice el valor de la clase, de la variable clase, ¿ya? Ahora, más sencillo sería un modelo, lo que se conoce como naive Bayes, el clasificador ingenuo bayesiano, en que yo solo tendría un pedazo como este de arriba, o un pedazo como este de abajo fraccionado con una sola variable de clase. Los modelos multidimensionales de redes bayesianas, clasificadores multidimensionales de redes bayesianas son más complejos, tienen varias variables clase y pueden haber relaciones entre variables clase. Entonces yo planteé este modelo en ese paper que está en revisión ahora, donde es uno de los modelos que plantea, hay varios modelos ahí, pero uno de ellos, y que es el que ocupo en este paper, en este otro, es esta red bayesiana, donde yo tengo acá la variable dicotómica de ser pobre o no pobre multidimensional. Aquí son, como les dije, las variables dicotómicas de cada dimensión, y estas son variables que son también categóricas, que corresponden a las características de la persona, del hogar o del jefe de hogar. Lo interesante es que en las redes bayesianas uno tiene, en el par está el grafo acíclico dirigido, pero también está este teta, que este teta son todos los parámetros, todas las probabilidades. Y lo interesante es que nosotros obtenemos información de toda la red. La red se alimenta con las probabilidades de lo que se llaman los padres. Fíjense bien que acá estas flechitas indican una probabilidad condicional. O sea, esta variable aleatoria, que es por ejemplo, la de estar privado, supongamos que esta fuera la de estar privado en escolaridad, es condicional a ser pobre multidimensional en la red. Así está estructurada la red del clasificador bayesiano. Contrario a lo que es la intuición nuestra, típica del economista, que nosotros lo que hacemos en un PROBIT es al revés. Nosotros tomamos la característica y de acá y condicionamos la variable clase a las características. El clasificador bayesiano parte al revés. Condiciona las características a la clase. Y acá tenemos clases que están condicionadas a otra clase, que es la superclase, que le llamo yo en el paper ese, que es la variable de dicotómica de ser pobre multidimensional o no. Ahora, ¿cómo hace la red bayesiana? Porque la red bayesiana yo voy a necesitar hacer inferencia, voy a necesitar estimar estas probabilidades. Pero a mí las probabilidades que me interesan son las otras, no las que van de aquí para acá, sino las que van de aquí para allá. Entonces, lo que hacemos es que recuperamos las probabilidades inversas a través de lo que se llama la regla de Bayes. Entonces, la inferencia se hace en la dirección inversa de la red, ¿ya? Y la regla de Bayes lo que hace es que la probabilidad de la hipótesis, dada la evidencia, que es lo que se llama la probabilidad a posteriori, es estimada con la probabilidad que calculamos al revés. Calculamos la probabilidad en esta dirección, que es lo que se llama la likelihood, que es la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis, ¿verdad? Esta es la evidencia dada la hipótesis, la evidencia dada la hipótesis. Esa se multiplica por las prior, que son las probabilidades directas de cada hipótesis, las probabilidades no condicionales, y eso dividido entre la evidencia
¿verdad? Que es lo que se conoce la probabilidad de la evidencia, pero estas evidencias son múltiples. Fíjense bien que son lo que se conoce como las probabilidades marginales, y de ahí obtenemos la posterior. Entonces, en esta red de probabilidades, nosotros podemos estimar las probabilidades de toda la red. Es maravilloso, porque yo puedo estimar tanto la probabilidad de ser pobre multidimensional, como la probabilidad de ser pobre, de ser privado en cada dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este paper? Con María Emma, con Pablo y con Vicky, lo que hacemos es que estimamos las probabilidades de ser pobre multidimensional, de ser no pobre multidimensional, en cada dimensión y también tanto la dimensional como la multidimensional, utilizando la red bayesiana multidimensional, clasificador bayesiano multidimensional. Luego, identificamos a los vulnerables bajo la misma regla de media riesgo, pero a diferencia del paper del 2020, no utilizo curvas ROC acá, no utilizamos curvas ROC porque en las redes bayesianas el criterio de decisión está definido por la maximum a posterior probability, y cuando yo tengo variable binaria, una probabilidad es mayor a otra cuando es mayor, cuando supera el umbral 0,5. Entonces es fácil acá, no necesito curvas ROC ni nada, y esto facilita la comparación además porque los umbrales son todos similares, son 0,5 los umbrales, y esto lo puedo calcular tanto para estas probabilidades, puedo calcular ser vulnerable multidimensional como ser vulnerable en cada dimensión, utilizando la misma regla. Luego calculamos lo que se llama el vulnerability gap, la brecha de vulnerabilidad, ¿verdad? Y luego estimamos la medida agregada, ¿ya? La medida agregada, y que sería, la medida agregada son tanto la tasa de vulnerabilidad como una descomposición que logramos hacer entre la vulnerabilidad por pobreza y la vulnerabilidad por riesgo. Los vulnerables por pobreza son los que tienen los que su vulnerabilidad está definida porque su probabilidad de ser pobre está, es menor o igual que 0,5, sin descontar por el riesgo. Y los vulnerables por riesgo son los que, ya descontando por el riesgo, esa probabilidad es menor que 0,5. Bien, el modelo que usamos, el modelo de referencia, ya tengo que terminar pronto, me están enviando acá que me quedan 5 minutos. Entonces, el modelo de referencia es un indicador de pobreza multidimensional que propusieron Santos y Villatoro, y trabajando en un proyecto que comenzó en la CEPAL en el 2015 y que fue publicado también en una revista importante. Este es el modelo que tiene 5 dimensiones. Estimamos esto para 17 países de América Latina, en 3 momentos diferentes del tiempo, con una muestra de 7,1 millón, más de 7,1 millón de observaciones. Ocupamos las recientes bases de datos de la CEPAL, que fueron actualizadas en el 2018, ¿verdad? Se actualizaron la metodología para medir ingreso. Tenemos como variables explicativas las variables características, tanto características del jefe de hogar, ¿verdad? Como características del propio hogar. Hicimos una evaluación de la performance de predicción de los modelos bayesianos. Tienen una performance bien alta, ¿verdad? Se equivocan poco. Esto lo hicimos con una validación cruzada, lo que se llama el K-fold cross validation, y nos dio resultados bastante buenos. Excepto en los promedios de las privaciones, porque esto está tanto para la variable superclase, es excelente, pero para los promedios de privaciones, algunas privaciones que salen bajas para algunos países, la accuracy no es tan alta, ¿verdad? Pero siempre cercana a 0,7, ¿verdad? En los peores casos. Y luego hicimos esa evaluación también por privación, y pudimos detectar incluso en qué privaciones hay mejor capacidad de predicción que en otra. Y aquí vienen los resultados principales, que voy a concentrarme en ellos en los últimos minutos. Lo que podemos observar
en lo que son los niveles, es que hay tres grupos. Un grupo de pobreza baja, ¿verdad? Que estaría en Chile, Uruguay, Costa Rica y Venezuela. En Venezuela hasta cierto periodo, porque después empeoró, ¿verdad? Con la llegada de Maduro. Después sigue un grupo de pobreza media, donde estarían Brasil, Argentina, México, Ecuador y Colombia, y un grupo de pobreza alta, donde son estas zonas que está acá, República Dominicana, Paraguay, Perú, Bolivia, Honduras, Guatemala. Estos, en general, lo que se observa en el tiempo es una reducción tanto de la pobreza como de la vulnerabilidad. Vemos que esta telaraña va hacia el centro. Sin embargo, observamos diferencias importantes. Hay unos países que han tenido grandes progresos en vulnerabilidad, eso lo describimos en el paper. Otros países que han tenido progresos moderados, ¿verdad? Que son los últimos que están acá. Ok, luego lo que vemos es que hay un estancamiento todavía, a pesar de que ha habido importante avance, ha habido mucho estancamiento y permanecen en el 2017 alrededor de 32% de la población de la región en situación de vulnerabilidad, o sea, esto equivale más o menos a la población de Brasil. Ya encontramos también que la pobreza disminuye eh, más rápido que lo de que disminuye la vulnerabilidad. Hay un estancamiento en la reducción de la vulnerabilidad. Voy a seguir avanzando, después si quieren me preguntan sobre los detalles de este gráfico, pero aquí lo que está mostrado es que hay un movimiento más rápido de lo que es la reducción de la pobreza que es la reducción de la vulnerabilidad. Esto se mira en que el componente de pobreza por riesgo está más estancado y el componente de vulnerabilidad por pobreza se ha reducido más, ¿verdad? Luego también los pobres y los vulnerables por pobreza y por riesgo son distintos. Vimos que los que son vulnerables por pobreza su pobreza está más concentrada en dimensiones más estructurales y los que son más vulnerables por riesgo, su pobreza está más concentrada en dimensiones más volátiles como son el ingreso, el empleo, la seguridad social, etc. Y finalmente vemos que hay una convergencia hacia menor vulnerabilidad en la región, en todos los que están acá con flechitas verdes, y no hay convergencia en lo que hay, en los que están en las dimensiones que están en flechita roja. Y para terminar, voy a indicar algunas implicancias de política. Como hay dos grupos de vulnerabilidad, los vulnerables por pobreza y los vulnerables por riesgo, lo que deberíamos tener son políticas públicas distintas, ¿verdad? Tendríamos que tener paquetes de políticas públicas focalizadas en cada grupo. Para el grupo de los pobres vulnerables, ¿verdad? Es bueno continuar con lo que ha sido la política pública que más se ha ocupado, que son las transferencias condicionadas, pero esto tiene que estar acompañado de extender las políticas hacia la superación de algunos problemas estructurales, ¿verdad? Que tienen que ver con el acceso a servicios básicos de infraestructura. Ligar esos programas de transferencia también hacia otros problemas importantes que enfrentan los pobres, los vulnerables por pobreza. Mientras que en el caso de los vulnerables por riesgo, el énfasis debería ser puesto en mecanismos de seguro, ¿verdad? En desarrollo de mecanismos de seguro, el diseño de políticas para fortalecer la formalidad, porque el tema de la informalidad es un problema que afecta mucho a los vulnerables por riesgo. Y finalmente, pensar quizás en un programa de transferencias condicionadas más extendido, no solamente focalizado en los pobres, sino en los vulnerables también. Con eso termino. Muchas gracias. Fantástico, Mauricio, muchas gracias por la presentación. Hay muchos elementos, hay mucha información en la presentación, hay mucho trabajo detrás de muchos años, así que se agradece por hacer este esfuerzo en resumir tus aportes y por darnos esta última visión acerca de tu último trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es dar inicio a la ronda de preguntas, comentarios de parte de la audiencia. No sé si, bueno, tienen dos formas, escribirlo a través del chat o levantar la mano para poder hacerle preguntas o comentarios a Mauricio. Así que dejamos abierta eso y vamos a esperar qué nos dice la persona.
Mauricio, yo voy a tomarme la atribución como esperando que el público se entusiasme. Quiero hacer dos preguntas en realidad. Uno es si puedes indagar un poco más en ese gráfico que tú dijiste que podía avanzar después, que tiene que ver con esta diferencia que hay, el estancamiento que hay en esta evolución de la vulnerabilidad y la pobreza. Esa es una primera dimensión. Y la segunda, esto es interesante, bueno, el tema de la política pública siempre es interesante. Pareciera haber, este es un juicio personal, puede que esté equivocado, corrígeme si es así, que acá hay un tema de urgencia también, que es diferente entre la vulnerabilidad y la pobreza, en el sentido de que pareciera que la pobreza es algo que debiera ser atacado más en el corto plazo y la vulnerabilidad apunta más hacia un mediano plazo al menos, en términos de urgencia quizás de la política pública. Y en ese sentido la pregunta es, ¿tú crees que la dimensión temporal en términos de la política pública debería ser distinta con respecto a la pobreza y la vulnerabilidad? Porque uno está, con lo que tú decías, uno se observa, es un hecho real y el otro es una estimación. Esas son las dos cosas. Gracias, Mauro. Dejamos abierto de todas formas a la gente que puede levantar la mano, piense sus preguntas para que nos vaya acá dando información. Bien, voy a aprovechar tu primera pregunta para explicar este gráfico, que es un resultado interesante, que es un resultado que yo lo he estado persiguiendo desde hace tiempo, tanto en pobreza eh, monetaria como ahora en pobreza multidimensional. Miren, acá lo que tenemos en este eje es la tasa de pobreza multidimensional de los países. Acá tenemos el ratio entre vulnerabilidad y pobreza multidimensional. Es decir, si este ratio es mayor, significa que el componente de vulnerabilidad se vuelve relativamente más importante que el de pobreza. Pero en términos relativos, no en términos absolutos, porque es un ratio. ¿Ya? O sea, en el tiempo, la tendencia, como ya lo vimos en uno de los gráficos que presenté, es que tanto la pobreza como la vulnerabilidad se han ido reduciendo en la región. Pero en términos relativos, la composición está cambiando a favor de mayor vulnerabilidad. Y miren lo que observamos en este gráfico. Aquí tenemos los puntos de diferentes colores, corresponden a los 3 periodos del tiempo, donde hicimos la medición. La línea amarilla es la primera, la primera observación, ¿verdad? Esta es una línea recta, ¿verdad? Un ajuste de mínimos cuadrados de los puntos. Entonces, esta línea refleja esta pendiente, la relación entre el BPR, que es ese ratio, y la tasa de pobreza. Pero fíjense que después viene la línea azul, que es el siguiente periodo, y después la verde. Y lo que observamos es que esto se está moviendo como las manecillas del reloj, hacia la derecha. ¿Se fijan? Está rotando. ¿Se fijan? Entonces, esto significa que a medida que la pobreza se reduce, o sea, que estamos resolviendo los temas estructurales, los más importantes, los de pobreza, pero el componente de riesgo comienza a ser más importante. Y en algunos países, no lo muestro acá, pero en algunos países, como por ejemplo en Chile, que ha reducido mucho la pobreza, o en Uruguay, el componente de riesgo toma un carácter mucho más importante. Y esto no lo podemos perder de vista, porque ¿qué pasa? Viene un shock fuerte, como lo que tuvimos ahora con el COVID-19, con la pandemia. Entonces, todos los que están en riesgo, ese bolsón de gente que está en riesgo, fácilmente pasa a ser pobre. ¿Ya? Y esto lo que nos está indicando es que no va, o sea, está bien, tenemos que focalizarnos en los pobres, tenemos que atender los que están en peor situación, pero tenemos que preocuparnos también por los vulnerables. Y aquí estoy tratando también de responder a tu segunda interrogante, porque no podemos descuidar a los vulnerables, porque estamos viviendo una época de mucho riesgo. O sea, lo que ha pasado ahora y lo que esperamos, nosotros cuando estábamos terminando este trabajo, ¿verdad? Justamente estábamos con el tema de la pandemia terrible el año pasado y lo que estábamos pensando, bueno, y ahora con la pandemia todo esto lo que nos está indicando es que este bolsón de vulnerables que hay grande, que equivale a la población de Brasil, ¿verdad? Todavía en América Latina, ahora con la pandemia, muchos de ellos van a pasar a ser pobres.
que están en riesgo, ¿ya? Entonces, independiente, ahora, las políticas, insisto también en lo segundo, aunque deben de estar, o sea, lo más urgente es la pobreza, pero fijémonos que nosotros también tenemos temas de que los seguros, asegurar algunas cosas, nos pueden ayudar a ampliar, a combatir la pobreza más efectivamente, porque estamos, ¿qué es lo que pasa? Que estos que son vulnerables fácilmente pasan a ser pobres, ¿te fijas? Y las medidas que podemos emplear acá deben de ser distintas, son distintas, porque aquí lo que tenemos que, fíjate la composición acá, los vulnerables por riesgo tienen mayor composición de pobreza en sus componentes de ingreso, empleo, seguridad social. Entonces, estas cosas, si nosotros las aseguramos, y sobre todo los países que han tenido mayores progresos en pobreza, vamos a ser capaces también de enfrentar mejor los escenarios de pobreza futura. Vamos a estar mejor preparados ante los shocks, en otras palabras. Entonces, yo creo que no es buena idea focalizarse solo en pobreza. Tenemos que también hacer esfuerzos por la vulnerabilidad y lo que nos ha mostrado la pandemia es clarito. Pues, o sea, ahora tenemos toda la gente que está desprotegida. Ahora, Chile tiene mecanismos de protección interesantes porque aquí tenemos seguro de desempleo. Aquí tenemos el seguro de cesantía, por ejemplo, que ese mecanismo no está desarrollado en toda América Latina. Y eso debería desarrollarse en toda América Latina. Y deberíamos llegar a una situación de que haya incluso en el futuro, a medida que los países se desarrollen, un ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Y que te permita, por ejemplo, sobrevivir en situaciones como la que tenemos ahora en pandemia. A eso a lo que apuntan algunas de las conclusiones de política pública. Ahí habían Perfecto. algunas cosas en el chat, ¿no? Sí, sí, ahora vamos con eso, Mauricio. Gracias por tu respuesta. Sí, interesante. Yo sí creo que tienes razón, va por ahí la cosa. Tenemos dos preguntas. Una que primero fue del profesor Moisés, que viene por el chat. Yo la voy a leer para que todos la conozcan, si es que no pueden tener acceso a esto. Tiene que ver con, dice que, bueno, agradece por la presentación, pero dice que se perdió un poco con las variables que se usaron para la deprivación o bloques de variables, dice. O pregunta si solo fue una línea de pobreza que está relacionada con el ingreso. Y si Ya. además hay algún tipo de check de robustez que estás pensando para validar los resultados. De ahí vamos con la segunda pregunta que viene de Sebastián. Bueno. Ok. Bueno, acá está, bueno, esto es una medida multidimensional. Entonces no es una sola dimensión, no es solo dimensión monetaria. Hay en el modelo de referencia, o sea, lo que uno hace es que mide la vulnerabilidad, pero para un indicador de pobreza de referencia, que es el modelo con que se mide pobreza multidimensional. En este caso, el modelo que ocupamos es el de Santo de Villatoro. Y acá nosotros tenemos 5 dimensiones. Cada dimensión tiene su indicador específico. Por ejemplo, en la dimensión de vivienda, estar privado de materiales para la vivienda o el hacinamiento, o una tendencia de la vivienda que sea insegura. Por ejemplo, cuando una vivienda que es una vivienda que está en situación de ocupación irregular, etcétera. Acá tenemos en servicios básicos la falta de agua potable, la falta de sanitización, ¿verdad? Y de energía limpia para cocinar. En educación, cuando los niños no van a la escuela, se consideran pobres los hogares en esta dimensión cuando no van a la escuela, cuando hay un rezago escolar importante, o sea, que los niños no pudieron, o sea, tienen cierta edad y todavía no han terminado la escuela, o también los adultos cuando tienen educación bajo la educación primaria, ¿verdad? Luego el desempleo y la contribución social son de la dimensión de empleo, y en estándares de vida el ingreso se ocupó. Luego, las variables de característica, acordémonos cómo es el modelo. Esta variable es ser pobre o no ser pobre multidimensional, ¿verdad? Esta sale de la variable dicotómica, si es pobre o no es pobre multidimensional, efectivamente. Estas son de ser pobre o privado, se le llama, en cada dimensión, y todas estas son las características. Las características que ocupamos, tuvimos mucha dificultad para poder armar un set de características porque teníamos que ser compatibles con todas las encuestas.
Pero lo hicimos, al final logramos características del hogar, ¿verdad? Como la escolaridad del jefe de hogar, la edad, hicimos por rango de edad, el género, la pertenencia al grupo étnico, ¿verdad? Que en diferentes países es distinto, pero pudimos medirlo. Esto lo hicimos, los modelos son para cada país en cada momento del tiempo, ¿ya? O sea, o pudieron haber diferencias en categorías de los países, pudieron haber perfectamente. Y para el hogar, el tamaño del hogar, el tipo de hogar, si es biparental, si es monoparental, la locación urbano-rural y la región, ¿verdad? Luego, respecto a la otra pregunta de los análisis de robustez, como este es un modelo, a ver, hay varios tipos de análisis de robustez que se pueden hacer. Una de las cosas que uno podría hacer es que son los análisis de robustez de pobreza, es establecer hacer las estimaciones por región o por país y después ver si ante diferentes cambios en el modelo de pobreza cambia el orden estadístico, ¿verdad? Esos son lo que se llaman los análisis de robustez de comparación por pares. Yo hice un análisis de robustez de comparación por pares en el paper mío del 2020, con diferentes, porque estaba proponiendo un modelo de medición, pero en este paper ya no, porque este paper ya el modelo de medición está en el paper anterior, en el del 2021, ¿verdad? Aquí solo ocupamos el modelo de medición. Lo que sí hicimos, que otro tipo de análisis de robustez, que ese sí es importante, hacer lo que se llama, que en los modelos todos estos modelos de Machine Learning, ¿verdad? Y en redes bayesianas, lo que se utiliza son lo que se llaman los scaffold validation. Entonces hicimos una validación cruzada, que consiste en hacer la estimación para una parte de la muestra y estimar para otra parte. Separamos la muestra en 5 pedazos y un proceso automático, ¿verdad? En que hicimos múltiples estimaciones 5 veces y vimos cómo proyectaba fuera de muestra, y esos son los resultados que ya mostré acá, ya que el modelo tiene muy buena performance en lo que se llama la capacidad de predecir pobreza, tanto multidimensional como pobreza por privación, ¿ya? Salvo algunos son más bajos que otros, pues aquí tenemos más bajo la accuracy de seguridad social, ¿verdad? Y otros que son más altos, pero eso ejercicio lo hicimos. Ya. Fantástico, gracias, Mauricio. La última, o sea, la pregunta que viene de Sebastián es, bueno, a propósito de esta metodología que tú usas de redes bayesianas para poder mejorar esta estimación, él te pregunta si va a haber, ¿estás pensando en alguna otra metodología para seguir mejorando los resultados u obteniendo diferentes resultados? Y si la estás pensando, ¿creerías que cambiarían en alguna forma? Sí, yo en este momento creo que esto es la metodología más apropiada. O sea, yo creo, y lo que, o sea, a ver, ¿cuál es el punto de este avance? Y que me parece importante, y es lo que dije antes, el tema de medir la medición de pobreza, vulnerabilidad de la pobreza multidimensional, que en realidad le llamamos medición, pero es una estimación, siempre es una estimación, porque no son datos efectivos, sino que estamos modelando la incertidumbre. Requiere un modelo para modelar incertidumbre en múltiples dimensiones. O sea, un modelo que te permita construir toda la red de probabilidades. Entonces, por ejemplo, Fenny y McDonald lo que hicieron es estimar esta probabilidad de arriba. Eso es lo que hicieron Fenny y McDonald en su trabajo de este que cité acá, el trabajo de Fenny y McDonald del 2016. Y lo que hice yo en el 2020 fue estimar las probabilidades de todos los que están aquí, en este lugar intermedio, y con eso después, por método de conteo, estimé la vulnerabilidad de arriba. Pero tanto Fenny McDonald como yo utilizamos métodos univariados. O sea, porque él estimó la probabilidad de arriba con un probit heterocedástico, o sea, da estas características. Y yo lo que hice en mi paper que está publicado del 2020 es que tomé esto que está acá, cada uno de estos lo estimé con un probit diferente.
y lo mismo hace Calvo. En 2008 lo que hizo fue estimar cada uno de estos por separado y después los combina en una función de utilidad, una CES. Pero esto me parece a mí que no es lo correcto. Lo correcto es buscar un modelo que simultáneamente estime todas las probabilidades, y estos modelos, los más apropiados, a mi juicio, son los modelos de red bayesiana. O sea, yo creo que la literatura, yo no me movería de esta propuesta. Yo creo que esta propuesta es una propuesta buena. Sí podemos discutir la forma en que se va a modelar la red. Eso yo creo que en el futuro, eso sí, para desarrollo futuro, lo que puede haber, y eso, o sea, yo mismo estoy pensando algunas cosas que pueden surgir de acá, es que después las redes pueden ser modeladas de manera distinta. Por ejemplo, yo probé en el otro paper del 2021 una IBAYES, un modelo que está solamente en esta parte, y estimé el mismo modelo mío del 2020, pero no con Provi, sino con esto, con redes bayesianas, con solo lo de abajo, y es mucho mejor que el otro. Pero esto se puede mover más adelante. Por ejemplo, una cosa que ya he pensado yo, que tengo pensado para el futuro, hacer esto, ocupar esto también para vulnerabilidad a través del tiempo. O sea, que es más complejo, que sería lo que son las redes bayesianas dinámicas. ¿Ya? O sea, yo puedo también, esta red bayesiana, si yo tuviera un panel, alimentarla con las probabilidades, o sea, la probabilidad de ser pobre hoy o estar privado hoy, eso está afectado por la probabilidad de haber sido pobre ayer. ¿Ya? Ahora, en la aplicabilidad de esos modelos son más interesantes para escribir un paper, pero no para las políticas públicas. Para las políticas públicas yo creo que tiene que haber algo más sencillo, y yo creo que esto es bastante sencillo. O sea, para la política pública yo me quedaría con un modelo lo más sencillo posible, porque ya decía, esto es complejo. Ahora imagínate ponerle dinámica, pero sí, en el futuro yo creo que se pueden hacer, cambiar los tipos de red. Hay varios tipos de red. Esta es la red que yo escogí, pues después de haber probado varias, esta es la que me pareció mejor, pero hay varios tipos de red. Podríamos, por ejemplo, tener interacciones entre estos nodos que están acá, o agregarle dinámica en un panel y generar. Son modelos más complejos. Yo no me he metido a esos modelos todavía. O sea, de hecho yo tuve que aprender esto. Yo hace un par de años no tenía idea de esto. O sea, ha requerido un gran esfuerzo para meterme a estos métodos. Perfecto, entiendo. O sea, no habrían cambios significativos, dices tú, Mauricio, más allá del, sino más que nada enfocarse en el cómo Especificación, modelar. claro. Ya, entiendo. Especificación, bueno, también aplicaciones diferentes, porque tener las aplicaciones, por ejemplo, para estudiar, hay pobreza crónica y transitoria. Y ahí necesitas dinámica. Entonces, a lo mejor un modelo bayesiano te puede servir ahí también. Y la vulnerabilidad en el tiempo. ¿Cómo te ha afectado la probabilidad de ser pobre hoy con la probabilidad de ser pobre ayer? ¿Verdad? Correcto. También pueden haber aplicaciones espaciales a esto. ¿Ya? Porque aquí nosotros tenemos, puede ser te pongo un ejemplo de aplicación espacial. Imagínate, en el paper anterior, del 2021, que no está, que hice solo, no en en ese paper yo tengo, aparte de la X, tengo variables de comunas. Pero podría ser que la probabilidad de ser vecino de una comuna, o sea, también te afecte la probabilidad de ser pobre, ¿me entiendes? Entonces, aplicaciones pueden haber tanto en términos temporales como en términos espaciales, o en términos de diseño. O sea, sí, claro, que puede haber. Yo estoy contento con este tipo de modelos, pero no es la panacea, porque yo creo que pueden haber mejoras, y pueden haber aplicaciones diversas en el futuro. Ahora, vamos a ver qué dicen los evaluadores también, pues, porque el paper no me lo han aceptado todavía. O sea, tengo que esperar la decisión. A lo mejor hay algo que no hice bien, pues no lo sé. Ya, siempre uno hace lo mejor que puede, pero después te lo van hay que ver qué dicen los pares expertos, y lo más probable es que este paper sea evaluado por estadísticos expertos, pues sí, es un tema bien estadístico. Correcto. Siempre se le pueden escapar cosas a uno, Mauricio, así que Sí, eso nos pasa a todos, ¿cierto? Ya, sí. estimados y estimadas, tenemos espacio para una pregunta más al menos. Eh,
Claro, bueno, Sebastián, gracias por la respuesta y también de nuevo por la presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta adicional. Vamos a dar un minuto para que... Parece que no. Bueno, la presentación de Mauricio va a quedar disponible. Levantó la Ah, mano no. Manuel. Sí, Manuel levantó la mano. acá hay alguien que levanta la mano. Vamos a ver. Ahí viene la pregunta, creo. Bueno, aprovechemos con Juan. Juan Castro dice algo. Vamos a ir y de ahí vamos a ir con Manu. Dice, Vale, buenas tardes, dice, en el caso de Chile, ¿qué datos se utilizaron? Es una pregunta muy específica. Sí, la CACEN. No puse aquí todas las encuestas, pero son las encuestas de hogares que están cercanas, voy a buscar la lámina de datos, data, cerca del 2006, cerca del 2012 y cerca del 2017. Entonces, por ejemplo, la CACEN del 2017 está, en el 2012 no hay CACEN, hay una en el 2013, hay otra en el 2011, no me acuerdo cuál de las dos se ocupó, la más cercana. Y la del 2006 está la encuesta CACEN del 2006. Pero, por ejemplo, hay países que no tienen encuesta de hogar en el 2006, se ocupó la del 2005, ¿verdad? O sea, la más cercana a esos puntos. Las estimaciones se hicieron por países, o sea, son diferentes. No es una red bayesiana para los más de 7.1 millones de datos, ¿verdad? Sino que son una red bayesiana para acá, son muchas redes bayesianas. Ten en cuenta que son 17 en 3 periodos del tiempo, 17 por 3, ¿verdad? 51. Claro, tenés que restarle ahí algunos países que no tuvieron 3 periodos, que son Nicaragua, Guatemala y Venezuela, en problemas de datos. Pero son muchas redes las que se estimaron en 3 periodos del tiempo y para cada país. ¿Ya? Perfecto. Y todos los ejercicios, los K-fold validation que estoy hablando, esos ejercicios de validación cruzada, se hicieron para cada periodo de cada país. Te puedes imaginar, por eso aquí fue importante el trabajo computacional. Por eso Claro, la ayudante de investigación aquí es coautora, porque ella tuvo bien, una participación importante en trabajo computacional, ¿verdad? fantástico. Vamos con, gracias Mauro, vamos con Manu. vale, perfecto. ¿Me oís? Oye, ¿Se oye? voy a subir el volumen, Manuel, para escuchar. Vale. Mira, básicamente es muy sencillo, Mauricio, y la verdad que gracias por tu presentación porque ha estado bien interesante. Yo no domino mucho este tema, pero sobre todo pensando en la crisis actual donde el hecho de ser vulnerable parece que ha tomado un rango mucho más amplio, ¿cómo considerarías tú el actual contexto para modificar tu análisis o al menos las dimensiones que estás considerando? Sí, mira, lo que viene acá, a ver, el análisis que nosotros tenemos acá nos sirve, nos es muy útil para anticipar situaciones como la que vivimos actualmente. ¿Ya? De hecho, tal como está, es muy útil, porque si yo sé cuál es el bolsón de personas que tengo, aparte de los pobres, lo que tengo vulnerable, yo puedo calcular que a la hora de un shock como este, yo puedo tener una idea de cuánto va a aumentar la pobreza. Ahora, eso no lo podemos predecir con precisión. Eso o sea, no somos adivinos, ¿verdad? Nadie adivina el futuro. ¿Cuántos pobres más van a haber por el shock de la pandemia? No lo sabemos. Pero sí, este instrumento nos ayuda mucho, porque ya si sabemos cuántos vulnerables hay, entonces ya sabemos cuántos están en riesgo. Entonces ya tenemos una cota para poder ver lo que puede pasar con un shock. Ahora, lo otro es que nosotros lo que estamos haciendo acá, si tú te fijas, es un shock que es un shock estadístico, promedio de dispersión a la baja. Y este shock está determinado por las probabilidades que tiene cada quien de ser pobre. Ese shock es un shock promedio estimado, no es un shock concreto. Los shocks que se pueden dar en el futuro pueden ser shocks
que sean mayores a lo estimado. Entonces tú me dices, ¿qué podríamos hacer respecto a esto? Bueno, sería interesante, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo ahora, estoy pensando en voz alta, que uno podría, por ejemplo, situarse en escenarios contrafactuales, ¿verdad? O sea, yo tengo esta situación de pobreza, tengo esta situación de vulnerabilidad. ¿Cómo me pegaría a mí un tipo de shock? Y eso se podría modelar. Por ejemplo, ¿cómo me afectaría a mí el shock un shock como una pandemia que me va a afectar a tanta gente en estas dimensiones? Y eso se podría modelar, ¿ya? O sea, es otra línea de investigación que puede surgir en el futuro. O sea, cómo modelar shocks concretos utilizando este instrumento como base y meterle shocks, ¿ya? Eso se puede hacer. Ahora, otra cosa que se ha hecho y que se podría hacer acá es estimar probabilidades de shock específico. Eso se puede hacer, pero el problema es que necesitas panel data. Y el problema de los paneles, o sea, los paneles son maravillosos para publicar un paper, pero son una limitación importante para hacer política. Porque los paneles son, o sea, son escasos y aparte los pocos que hay son más o menos. O sea, nosotros hemos tenido la experiencia con Víctor de trabajar con el panel de la EPS y ha sido un dolor de cabeza esa cuestión, pero hemos ido avanzando y al final armamos el paper, pero es difícil, pues, o sea, paneles son escasos y además muchas veces malos en los países en desarrollo. Y los pocos paneles que hay, sí, por ejemplo, hay un panel de Vietnam que es maravilloso, todo el mundo lo ocupa, pero sirve solamente para un caso, pues, para el de Vietnam. Entonces, esa es una limitación de que no, o sea, ideal sería tener datos longitudinales buenos para poder modelar shocks y así hacer probabilidades que tuvieran en cuenta también los shocks, pero eso no es factible en la práctica, por lo menos a corto plazo. Entonces, lo que yo diría es que sí podríamos ocupar este instrumento para tener una idea de lo que puede pasar en términos promedio, pero también podríamos simular algunos escenarios, ¿ya? Para eso podría servir, creo yo. Genial. Gracias. Perfecto. Gracias, Manu, por la pregunta. Gracias, Mauricio, por la respuesta. Yo creo que ya estamos. Simplemente, bueno, va a quedar disponible el seminario. Mauricio, obviamente cualquier comentario o sugerencia pueden contactarse con Mauricio, va a estar encantado, ¿cierto? No estoy interpretando mal, ¿cierto, Mauro? Encantado de responder o Sí, sí, conversar sí, sobre el tema. claro que sí. Así que a mí no me queda... ¿Quieres cerrar con algunas palabras, Mauricio? ¿O ya estamos listos? ¿Quieres algún tema que quieres destacar? Sí, solo les quiero decir dos cosas. Este paper y el otro, el de clasificadores bayesianos, no los he colgado yo. Y quizás sea bueno colgarlo en una parte para compartirlo, porque además me ha preguntado otra gente por esos papers. Este se presentó en la conferencia de la Western Economic Association International, está recién se presentó ahora en marzo. Entonces creo que ahí lo colgaron, o sea, se supone que lo iban a colgar, pero no lo encuentro en la web. Si acaso lo encuentro en la web, les voy a pasar el link, por si quieren leer el paper directamente. Y bueno, aunque no lo he colgado también por el tema de las que están en revisión, y bueno, se supone que quiero que sea anónimo, pero la verdad que igual cuando leen el paper cualquiera se da cuenta que yo soy autor del paper, ¿verdad? Porque es obvio si estoy ocupando el mismo instrumental. Pero sí, si alguien quiere este paper o el anterior, se lo puedo compartir, no hay ningún problema, ¿ya? Los working papers o sea, están listos, están enviados a revistas, entonces yo no tengo ningún problema en compartirlo. ¿Ya? Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación, por responder a las preguntas, también por el tema que es muy interesante. Agradezco a los presentes por estar acá. Nos vamos a ver la siguiente semana con otro tópico u otra presentación. Así que un abrazo a todos y estamos viéndolo durante nuevo ciclo de seminario del departamento. Que tengan buena tarde. Adiós. Chao, Mauricio. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Nos vemos.